May the Lord bless you this day. Que el Señor los bendiga este día. We're going to study 2 Corinthians chapter 1, verses 1 through 11. Vamos a leer el libro de 2 Corintios, capítulo 1, de 1 al 11. And we will do this for the next 2 Sundays. Y vamos a hacer esto por los próximos 2 domingos. Very interesting because in these verses, the Apostle Paul mentioned 10 times the word comforting. Es muy interesante el hecho de que el apóstol Pablo se refirió sobre esta palabra del consuelo 10 veces. I want to teach about comforting in the midst of crisis. Quisiera enseñar sobre el consuelo en el medio de la crisis And his power in weakness. y su poder en medio de la crisis. We will always remember 2020 Nosotros siempre vamos a recordar el año 2020 as the year of COVID-19. como el año de COVID-19. In 4 more days, En 4 días más we will welcome the new year 2021. vamos a dar la bienvenida al nuevo año de 2021. So we wish you Happy New Year. Así que te deseamos feliz año nuevo. Let's ask ourselves a question that a lot of people can be asking themselves right now. Vamos a preguntarnos una pregunta que mucha gente está preguntándose a sí mismas. Why do bad things happen to good people? ¿Por qué cosas malas pasan a buenas personas? The short answer is because of sin. La pregunta más corta es por el pecado. And it is the correct answer because it's a biblical answer. Y es una respuesta correcta porque es una respuesta bíblica. We live in a sin-cursed world, Vivimos en el mismo mundo maldecido and we are sinful people. y somos personas pecadoras. And between these two realities, Y entre medio de estas dos realidades there will be a lot of heartaches, va a haber muchos dolores de corazones, there will be struggles, va a haber muchos desafíos there will be trials in our life and around us. y van a haber muchas pruebas en nuestras vidas. So bad things happen to good people Así que cosas malas pasan a personas buenas and sometimes to godly people. y algunas veces también a personas piadosas. This can be very shocking to some people. Esto puede ser muy increíble para muchas personas. Some people think that when you become a Christian, Muchas personas creen que cuando tú te transformas en cristiano, that is the end of bad things happening to you. ese es el final de cosas malas pasándote. But that is not true. Pero eso no es verdad. Because Jesus himself said these words. Porque Jesús mismo dijo estas palabras. John 16:33, in this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. In this letter to the Corinthians, Paul is talking about life. En esta carta a los Corintios, Pablo está hablando sobre la vida. So let's learn from the Apostle Paul why bad things happen to people. Entonces vamos a aprender del apóstol Pablo por qué cosas malas pasan a buenas personas. Why did God allow it? Porque el Señor lo deja y lo aprueba. He wants us to learn to trust in Him. Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. To learn that when we come to the end of the rope Para aprender que cuando llegamos al final del camino and we let go, y dejamos ir, life becomes easier because He carries us. la vida se hace más fácil porque Él nos lleva, nos sobrecarga. He will help us. Él nos ayuda. He will give us what we cannot do in ourselves. Él nos va a hacer y nos va a ayudarlo en algo que no podemos hacer nosotros mismos. And once we understand about His comfort, Y cuando comprendamos a entender sobre su consuelo, we will understand His power vamos a entender su poder to come to our rescue. para venir a nuestro rescate. So in the next 2 Sundays, Así que en los próximos 2 domingos we will answer the question why vamos a responder la pregunta ¿por qué? through the scriptures. Mediante las escrituras. Number 1, why God allows trials. Número 1, ¿por qué el Señor
aprueba los desafíos en nuestras vidas. We can experience His comfort in our life. Podemos experimentar su consuelo en nuestras vidas. Number 2, Número 2, we can comfort others as we learn to be victorious in our own trials. nosotros podemos consolar a otras personas conforme somos victoriosos en nuestros propios desafíos. And number 3, we exclusively depend on His comfort. Y número 3, nosotros exclusivamente dependemos en su consuelo. So Paul is teaching you and I how to live. Así que Pablo nos está enseñando cómo vivir. 2 Corinthians chapter 12 verses 8 and 10, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power might rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insult, in hardships, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I'm strong. 2 Corintios capítulo 12, de 8 al 10 nos dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Paul pleaded 3 times to take away a thorn in my flesh. Pablo rogó 3 veces para que quite el aguijón de su carne. We cannot be certain No podemos tener la certidumbre whatever the thorn in his flesh was persecution, si el aguijón en su carne era persecución, as some suggest, como algunos sugieren, or a physical affliction. o una física aflicción. Whatever it was, Lo que haya sido, it kept Paul humble. lo mantuvo humilde. Even a man like Paul Aún así, un hombre como Pablo experienced trouble in this world. experimentó desafíos en este mundo. I repeat myself again Yo me repito una vez más, for the words of Jesus. con las palabras de Cristo. In this world, you will have trouble. En este mundo vas a tener desafíos. But let me take a little step further. Pero déjame tomarlo un poquito más para adelante. Sometimes God allows godly people to have trials in their lives. Algunas veces el Señor aprueba a personas apiadosas, aún así, que tengan desafíos, que tengan problemas en sus vidas. That we will grow in the knowledge Para que así podamos crecer en el conocimiento, and experience not only the knowledge but experience pero no solamente conocimiento, pero para que podamos experimentar también that He's all that we need and He is the strength of our life. que Él es todo lo que necesitamos y que Él es la fuerza de nuestras vidas. I repeat, Yo repito, Corinthians 12:9. Corintios 12, versículo 9. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power might be rest on me. Segunda Corintios 12 al 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
So Paul is allowing us to see what it's like to serve Christ. Así que Pablo nos está dejando ver cómo significa experimentar lo que es Cristo In difficult times. en dificultades. His heart was broken Su corazón estaba quebrantado when Paul was writing to the Corinthian church cuando Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Corintios, because he had heard porque él había escuchado arguments and divisions have taken place in this church. argumentos y divisiones que habían tomado lugar en esta iglesia. Some of the people who he left behind, Algunas personas que él dejó atrás they were discrediting Paul's ministry. estaban desacreditando el ministerio de Pablo. Some of them were saying, I belong to Apollos, Algunos de ellos decían, yo pertenezco a Apolo, others to Peter, otros a Pedro, others to Paul. otros a Pablo. And this information was given to the Apostle Paul. Y esta información fue dada al apóstol Pablo. These false teachers, they were trying to discredit Paul's ministry. Estos maestros falsos estaban desacreditando o tratando de desacreditar al apóstol Pablo. Remember, if they discredit Paul, Acuérdense que si se desacreditan a Pablo, they will discredit the gospel message of Jesus Christ. también iban a desacreditar el mensaje, el evangelio de Jesucristo. These false teachers were saying things about Paul that they were not true. Estos maestros falsos estaban diciendo cosas erróneas que no eran verdad de Pablo. They discredit his doctrine. Estaban desacreditando su doctrina, They were discrediting his teachings. desacreditando sus enseñanzas, They were discrediting his ministry. su ministerio. They were saying that the reason why he was not collecting any money Ellos decían que la razón que no estaba colectando ningún dinero is because his ministry had no value. es porque su ministerio no tenía valor. They were saying to the people, he writes those nice letters to you, Ellos les decían a las personas, él escribe estas bonitas cartas a ustedes, but if you really see it in life, he is not doing that well. pero si verdaderamente lo ven en vida real, él no le está yendo muy bien. And one of the biggest attack, it was this. Y uno de los mayores ataques era este. If you want to hurt a preacher Si tú quieres herir a un predicador and you want to put a knife on our heart, y quieren poner un cuchillo en nuestros corazones, just tell me that I'm a crummy preacher. solo dígame que soy un predicador que es un poco torpe. So you can imagine Paul have gone through a lot of trials. Así que uno puede imaginarse que Pablo fue por muchos desafíos y pruebas. But this trial, it was severe. Pero estas pruebas eran severas. Even Paul is saying it was a spiritual attack. Hasta Pablo lo consideró como y dijo que era un ataque espiritual. 2 Corinthians 1:8-9, we do not want you to uninformed brothers and sisters about the troubles we experienced in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our abilities to endure, so that we despair of life. 2 Corintios capítulo 1 versículos 8 al 9 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. So this trouble was very severe. Así que estas pruebas eran bien severas. Verse 9, indeed, we felt we had received the sentence of death, but this happened that we might not rely on ourselves, but on God, who raised the dead. Capítulo o versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencias de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.
That is the God that we serve. Ese es el Dios que servimos. Here Paul say he was under such a great pressure Aquí Pablo dice, estábamos en una presión muy alta. that he thought he was going to die. Así que él pensó que iba hasta morir. He didn't want to go on. Él no quería ir para adelante. I believe some of you find yourself in the same situation today. Yo creo que algunos de ustedes se encuentran en una situación muy similar hoy día. Maybe today you find yourself in the fight of life. Quizás hoy día te encuentras en la pelea de tu vida. Maybe you feel like you're tired of fighting today. Quizás tú te sientes como que estás muy cansado de seguir peleando. But hoy día. before we continue this study next week, I want to tell you, Así que antes de continuar estudiando esto, quisiera decirte, I have good news. tengo buenas nuevas. These things happen Estas cosas pasan that we may not rely in ourselves, para que así no dependamos en nosotros mismos, but in God who raised the dead. pero en Dios que levantó al muerto. This a los is the muertos. power of the gospel. Este es el poder. del Let us Evangelio. choose faith Vamos a escoger la fe over fear. sobre el miedo. Let us don't limit God. No vamos a limitar a Dios. When God people pray, no weapon can stand against us. Cuando las personas, los hijos de Dios oran, nada, ni una arma se puede levantar en contra de nosotros. For this reason, we are victorious in Christ. Por esta razón somos más que victoriosos en Cristo. So he comfort us in the midst of crises, Así que Él nos consuela en el medio de las crisis, in the midst of our weakness, en el medio de nuestras debilidades, to be able to comfort us. para poder llegar a nosotros. That when we get comfort, we can learn to comfort others. Para que cuando seamos consolados podemos aprender a consolar a That we otros. come to the point in the midst of that crisis that we realize, God, you're all I have. Para llegar al punto en el cual todos y podamos poder darnos cuenta de que Dios, tú eres lo único que yo tengo. You're all I need. Tú eres lo único que yo necesito. Until next Sunday, Así que hasta el próximo domingo we will finish this lesson. vamos a terminar esta lección. And once again, Y una vez más, Happy New Year. feliz año nuevo.